Saludos, muy buenas noches. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio. Cada semana estamos aquí con el propósito de compartir con ustedes una serie de noticias, de acontecimientos que se dan alrededor del mundo, sobre todo lo que acontece aquí en República Dominicana. Y para eso me hago acompañar de mi compañero de siempre de esta mesa de trabajo, mi gran amigo Otoniel Bonilla. Otoniel, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado este fin de semana? Los acontecimientos, ¿cómo lo perfilas que van a venir en lo adelante? Buenas noches. A los televidentes. Bueno, la semana fue un poco caldeada, sobre todo al final. Sí. Muchas noticias, muchos eventos. Una noticia sustituye a la otra. No se daba espacio a procesarla. Pero vamos a ver. Aunque siempre se queda una que prevalece por encima de todas las otras, y a veces algunas que son más importantes, más trascendentes, son aplastadas por otras que ocurren a última hora, y entonces como tú bien señalas, una va aplastando a la otra, una va sepultando a la otra. Así es. Pero antes de entrar en los temas fuertes, bueno, este también es un tema que definitivamente trae muchas controversias, posiciones distintas, tanto aquí en República Dominicana como en el exterior. Y es la decisión de la República Dominicana la que adoptó frente a la Organización de Estados Americanos, apoyando a la OEA en no reconocer el gobierno venezolano en este proceso que vivió Venezuela hace poco de escogencia de nuevo presidente, y en esta ocasión resultando reelegido Nicolás Maduro. Y varios países entendían que definitivamente la situación en Venezuela es tan precaria que ellos entienden que un proceso electoral donde aparentemente se llevó el mecanismo que siempre se estila llevar en las urnas, todo el que quiso votar, un proceso que lucía ser bastante democrático, donde la oposición pidió en varias ocasiones que se aplazaran las elecciones y que luego más y luego más, hasta que llegó el momento de que el gobierno dijo no, pero es que ya tenemos que celebrar elecciones porque eso era lo que habíamos acordado la última vez. Una oposición muy desarticulada, que sabía que un proceso presidencial lo iba a perder, como de hecho ocurrió. Nicolás Maduro tenía ventajas, y eso es un problema interno de Venezuela, donde ya hemos discutido, Otoniel, tantas veces, de que los problemas internos de cada país deben ser respetados. Esto no fue así. Estados Unidos ejerció presión sobre algunos países, incluyendo que la República Dominicana, que al final se doblegó. República Dominicana, que ha mantenido una relación diplomática histórica con Venezuela, donde hay tantas cosas que nos unen, tantas luchas y batallas que hemos tenido que librar juntos como países hermanos que somos, donde la solidaridad se ha manifestado de ambos lados, entre ambas naciones, y sin embargo, en esta oportunidad, República Dominicana le da una estocada perversa, cobarde, según mi parecer, mi criterio muy personal, a Venezuela, y es una estocada que se la da por la espalda prácticamente. Y es muy lamentable lo que ha pasado. República Dominicana pudo incluso abstenerse, pero votar por no reconocer lo que pasó en Venezuela, desconocer el gobierno, ya esas son palabras mayores y temas mayores, donde yo entendía que República Dominicana no debía de inmiscuirse, porque hoy es Venezuela, mañana puede ser República Dominicana también. Los temas de cada país los resuelve cada país, y hablamos de los temas políticos. Yo no sé, Otoniel, qué lectura tú le das a esto, pero bueno, a eso tú fuera de cámara me decías, Lindsay, a eso agrégale el que República Dominicana ya pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU. Ya fuimos incluidos ahí. O sea, República Dominicana primero vota en contra de Venezuela, le da la estocada
le da una estocada por la espalda a Venezuela y entonces luego una gran recompensa o una recompensa, y ya hoy República Dominicana pertenece a ese Consejo de Seguridad de la ONU. No sé cómo tú lo ves, no sé qué lectura tú le das a todo esto, y qué vergüenza, yo siento vergüenza como dominicana el que tengamos que haber hecho esto a nuestro hermano país venezolano. Yo lo veo desde el punto de vista de que aquí ha jugado mucho la geopolítica, los intereses básicamente de la potencia del norte, de los Estados Unidos, que ha venido de manera sucesiva y de manera incansable intentando ahogar al gobierno de Venezuela, desde que estaba dirigido por el líder de ese movimiento, que es el fallecido presidente Hugo Chávez, que hay que contextualizar diciendo que Maduro, el presidente actual, Nicolás Maduro de Venezuela, no tiene la talla que tenía Hugo Chávez. Claro que no. Esa es la realidad. Ha cometido muchos errores que él mismo aceptó, y pienso que eso lo enaltece. Él aceptó al momento de ser reelecto ahora para el puesto. Pero pienso que en el caso nuestro, la República Dominicana, como tú muy bien señalabas, debió abstenerse. Sí. ¿Por qué? Porque República Dominicana ha jugado un rol trascendente, de primer orden, yo diría, tanto cuando lo dirigió o acompañó el presidente Leonel Fernández. Y no era ni siquiera, si vamos a una posición de dignidad y de coraje, no era votar en contra de la posición de la OEA, pero aún siendo yo pienso que debió por lo menos abstenerse, que fue lo que hizo Haití. Porque República Dominicana mantuvo, y incluso aquí en la República Dominicana se llevó a cabo el último intento de diálogo. Sí. Y el que dirige, el que facilita un diálogo, no puede tomar partido ni a un sector ni en favor del otro. Entonces, lo correcto políticamente, incluso hasta moralmente, es que mantuviésemos esa equidistancia de ambos sectores, oposición y gobierno, y votar conforme había venido manifestando anteriormente, y mantener, en este caso, abstenerse y no fijar posición ni en un sentido ni en el otro, porque hay que reconocer que en Venezuela hay una situación política difícil, hay una situación económica, social, que justamente ha sido provocada por la situación interna, pero también alimentada por lo que ha venido siendo el bloqueo que ya se le ha impuesto a esa economía y a ese país por parte de los Estados Unidos y otros países de la región. Yo pienso que la República Dominicana ahí no fue justa, incluso cuando el canciller nuestro, el señor Miguel Vargas, expuso en la OEA, daba la apariencia de que ese sería el tono de su votación. Sin embargo, lo que se dijo se contrapone a lo que se hizo. Se dijo una cosa y luego, tal vez se cambió de parecer luego de una reunión o una cena que hubo la noche anterior en la Casa Blanca, encabezada por el vicepresidente de los Estados Unidos. Hay una imagen que ha circulado mucho, donde aparece el vicepresidente de los Estados Unidos haciendo... Ahí está. Mírala ahí. Sí, parecería como si le está haciendo un reproche al canciller dominicano. Y es por eso, yo insisto en que los gobiernos, cargos como este, no deben estar ocupados por personas que tengan techos de cristal. Y todos sabemos que el señor Miguel Vargas tiene techo de cristal. Tal vez se lo estaba recordando el vicepresidente de los Estados Unidos. Es lo que yo creo, así es que yo lo veo. Esa imagen lo dice todo. Bueno, y una posición como la del canciller, yo eso lo puedo decir, que es una persona que tiene vínculos muy importantes con la clase empresarial venezolana y con esos grupos de oposición. O sea, él tiene una predilección por esos grupos de poder de la oposición. Y por lo tanto tiene una inclinación que no debería ser. O sea, República Dominicana no debería actuar de la forma cobarde en que lo hizo. Fue una posición muy cobarde de parte de la República Dominicana, pero ni modo, eso ahí está, ya se dio el paso y son de las cosas que tenemos que ver
y tomar lectura sobre ellas. Por otro lado, Otoniel, lo político es muy fuerte aquí en este país. El tema más fuerte es Odebrecht, pero antes de entrar a Odebrecht, yo quiero primero empezar con lo que ocurrió en esta semana con el conocimiento del proyecto de ley de partidos y la desintegración de esa mesa de trabajo, comisión bicameral oficiosa o como usted le quiera llamar, porque no es una comisión bicameral como tal, porque eso rompe con la legalidad y con la norma establecida, con la propia ley de lo que establece el rol que juega el Senado y el que juega la Cámara de Diputados y cómo cada uno dentro de ese orden. Sí. El propio Reinaldo Pared, presidente del Senado, sí, lo admitió y dijo, fíjense, esta comisión o estas reuniones que se han venido realizando no tienen facultad deliberativa. Por consiguiente, al no poder arribar a un acuerdo, un consenso, vuelve al órgano que sí tiene competencia, que es la Cámara de Diputados, a través de la comisión especial que se ha designado a esos fines. Yo he dicho, Otoniel, eso significa ese rompimiento de manera abrupta, porque no se llegó a un consenso con la modalidad de la escogencia de sus candidatos, si debe ser con primarias abiertas o primarias cerradas, como ha insistido el presidente Danilo Medina y quienes lo representan en ese Congreso. Los legisladores que son del ala de Danilo Medina han mantenido una posición radical, sin que nadie lo saque de ahí con el tema de las primarias abiertas, donde todo el mundo ha cedido algo, el grupo de Leonel, el grupo de de Luis Abinader y el PRM, toda la oposición, todo el mundo. Y cuando salieron del Congreso, los periodistas abordando, creo que el más directo de todos los legisladores fue Fidel Santana. Así es. Porque Fidel Santana le puso nombre y apellido a la persona que tiene estancado este proyecto de ley de partidos y se lo nombró así mismo sin ningún tipo de temor. Dijo que la persona responsable de que no se apruebe este proyecto de ley y que tiene estancado el proyecto se llama Danilo Medina, presidente de la República, porque el presidente Danilo Medina no ha querido ceder. Hay lecturas que el padre Víctor Masalles fue el más crudo, el más directo también, cuando dijo detrás de las primarias abiertas lo que hay es una reelección montada, y el que tenga ojos para ver que vea y el que tenga oídos para oír que oiga. Eso lo dijo Víctor Masalles y se han dicho muchas cosas en ese sentido, pues parece ser que todavía el presidente Danilo Medina persiste en la idea de querer alzarse con una nueva reelección, según la lectura que expertos políticos y otros que quizás no tienen la expertise del político, pero sin embargo que tienen la experiencia del día a día y que conocen al cojo sentado y al ciego durmiendo, como mi obispo, que es la figura que sustituye para mí al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, a quien admiro y amo, adoro, tantas luchas ha librado por la República Dominicana en distintos momentos. Entonces yo pienso que volvió el tranque, volvió todo a quedarse estancado este proyecto de ley de partidos. Yo le hice un llamado al presidente Danilo Medina y se lo vuelvo a reiterar. Presidente, en sus manos está el proyecto de ley de partidos. Por favor, yo creo que el pueblo dominicano amerita, y no solamente amerita, sino que se merece el que usted le dé paso a que sus legisladores puedan ceder y se pueda aprobar ese proyecto de ley de partidos que anda deambulando en ese Congreso desde hace más de 18 años. Al parecer, ya es mayor de edad. Al parecer, la carta que enviara el jefe de Estado al Congreso, donde señalaba que se acogía a un proceso de diálogo en busca del consenso, aparentemente ese consenso no era sincero el que se estaba buscando. Lo que se procuraba era, por una parte, y la realidad así lo ha establecido, ganar tiempo, es lo que se procuraba, ganar tiempo, pero a la vez intentar
en este debate que se ha suscitado, colar su intención, que es imponer primarias abiertas, porque así quedó de manifiesto cuando se propuso en esa comisión ad hoc que donde se estaba discutiendo la pieza, los acuerdos que presidía, que integraban el presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados y otros legisladores, donde se intentó pasar de contrabando una propuesta del danilismo, porque así hay que identificarlo, de los legisladores del danilismo, en el que se intentó aprobar que las primarias abiertas fueran opcionales para hacer esto decidido por la dirección del partido. En el caso del Partido de Liberación Dominicana, lo decidiría el Comité Central, por una votación simple. Sí. La mitad del Comité Central decidiría si se acogían o no a unas primarias abiertas. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo se van a realizar elecciones internas, elecciones primarias de los partidos en el año 2019, el próximo año, donde el Partido de Liberación Dominicana, su Comité Central, conforme a esa propuesta, escoja la modalidad de primarias abiertas, o sea, con el padrón de la Junta Central Electoral, el PRM con su padrón interno y el Partido Reformista igual? Entonces la Junta Central Electoral tendrá que habilitar todos los centros de votación del país para favorecer exclusivamente al Partido de la Liberación Dominicana, porque el PLD que gobierna se gasten todos los miles de millones que haya que gastarse. Eso no importa, sí. Eso lo paga el pueblo. Porque el capricho de quienes nos dirigen es que debe seleccionarse el candidato presidencial conforme a su criterio a través de una modalidad que ellos han previsto que les podría resultar ventajosa. No importa que esta modalidad sea contraria a la Constitución, porque ese es el gran debate. Y ahora se ha pretendido distorsionar diciendo que es que la gente, los legisladores y seguidores del presidente Fernández se oponen a que se instituya primarias abiertas por temor, lo que fuera. No, lo que ocurre es que la Constitución de la República, de manera taxativa, de manera expresa, señala que no se pueden convocar los centros, los colegios electorales para otros fines que no sean la elección del presidente, vicepresidente, los congresistas y las municipalidades. Ese es el gran debate, y ya hemos dicho hasta la saciedad, y se demostró, fíjate que ya no se discute, que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia estableció que no se podía instituir primarias abiertas. Ya fue una ley excluida del ordenamiento jurídico por un mandato de un tribunal. En un primer momento se trató de endilgar la culpa de todo esto a Leonel Fernández, porque parece ser que él es el patito feo, a Leonel le cae todo, desde Hipólito, todo el mundo le quiere caer a Leonel. A Hipólito le fue mal. Le fue muy mal a Hipólito, sí. Pero eso es como el ladrón que va, se roba de la tienda un pedazo de qué sé yo, de cualquier cosa, un artículo posible, y entonces sale diciendo un ladrón, pero el ladrón era él. Sí. O sea, vamos a ser un poquito más serios, porque se lleva la pieza. En lo que se genera ese caos, ya él hace rato que se ha comido el muslo de pavo que se robó. Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que ver con mucho cuidado. Tenemos que pausar, Otoniel, pero quiero dejar una frase en todos los amigos que nos siguen cada sábado. El trasfondo político de este proceso y la lectura que se le da con esa insistencia de querer implementar primarias abiertas, que sabemos muy bien cuál es el fondo de esas primarias abiertas. Más allá de esas primarias abiertas, la sola pretensión es jugar a el rompimiento del orden institucional, algo que nos ha costado tantos años, tanto sacrificio, tantos esfuerzos construir. Una sola persona lo quiere destruir en meses, semanas o días. Yo creo que así no se vale. Y ese orden institucional se ha querido ir cada vez quebrantando más, cada vez más y cada vez más, y va a llegar un momento en que las grietas van a ser tan grandes como que luego no vamos a poder armar ese rompecabezas, y armarlo de nuevo nos va a costar mucho trabajo.
Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que ver con preocupación. Por eso la insistencia de nosotros venir aquí y hablar del tema con responsabilidad, con el compromiso que nosotros como comunicadores tenemos, hacerle llegar a ustedes parte de la realidad de lo que está pasando y lo que va a venir tras la curva. Vámonos a ir a una breve pausa y luego venimos con Yanesi Espinal para hablar un poco del caso Odebrecht. Que nos cuente Yanesi qué ella ha escuchado, porque también esa es otra parte de la historia que tenemos que contar y compartir con ustedes. Tras una breve pausa. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Carlito La Vega. Cada semana a través de Supercanal, la primera señal televisiva que tenemos los dominicanos. Este es el programa del pueblo y de Dios, donde usted puede llamar en vivo y decir lo que siente. No permitimos que los políticos abusen del pueblo. Síndicos, senadores, diputados o presidentes, al final del día, se venden como pollo. El show de Carlos de la Vega, por aquí, por Supercanal, la señal que nos une. No solo cuenta la información, también cuentan las noticias con otro son. Quema una goma, no le hacen caso. Se mete a una huelga de hambre, tampoco le hacen caso. Yo no entiendo realmente, pero algo hay que hacer. Entrevistas, comentarios, reportajes y lo mejor de la actualidad llevados a ustedes con un estilo único. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, manténganse ahí frente a sus televisores. Juan Cruz Triforio nos trae eso y mucho más en Con Punto y Coma, por aquí, por Supercanal, la señal que nos une. La información más completa de los hechos ocurridos en nuestro país y el mundo están en... Bienvenidos a su programa de Interocrédito. Atención, mucha atención, el asunto del caracol africano, que sobre todo ha sido detectado en la región este del país. En la elección nacional todo el mundo tiene derecho de escoger el candidato que quiera. Podría ser el favorecido si hay una primaria abierta. De Entero Crédito, por Supercanal, la señal que nos une. Si quieres lograr el sueño americano, entonces tu cita es con el programa más completo en bienes raíces. Bueno, continuamos con su programación favorita, Domingo Explosivo. Domingo Explosivo, porque rentar si puedes comprar. Cuando rentas, estás botando tu dinero. Su conductor, Benjamín Cuevas, te enseña a reparar tu crédito. Te da una lista de oportunidades para que compres tu casa, a la vez que te pone la música que a ti te gusta. Domingo Explosivos, por Supercanal, la señal que nos une. Supercanal, la señal que nos une. Bien, pues aquí de retorno estamos con Yanesi Espinal, que no sabe ni por dónde empezar, porque una cosa enlaza a la otra para todo caer en una sola cosa. Yanesi, buenas noches y bienvenida como siempre. Ay, muchísimas gracias y muy buenas noches a todo el grupo, al equipo de Casa Jara y todos nuestros seguidores aquí y en los Estados Unidos, que tenemos un público muy fiel que nos sigue siempre me hacen comentarios muy positivos del programa. Quiero saludar a doña Iris, que doña Iris me escribe allá en Estados Unidos. Un abrazo para doña Iris. Doña Iris, yo leo sus mensajitos, no crea que no los leo. Yanesi, cuéntame, para el lunes tenemos a las 9 de la mañana de agenda desde temprano. Ay, sí. Hay audiencia del Tribunal Constitucional
para tratar aquel recurso famoso y que desató todo tipo de reacciones, especialmente negativas, que busca eliminar el 20º artículo transitorio de la Constitución de la República para habilitar al presidente Danilo Medina para las elecciones del 2020. Ese recurso... Cuando tú hablas de habilitar, desmenúzamelo un poquito y aplatánalo un poco más. Entonces, ¿habilitarlo para qué? Para ser candidato y para una reelección y para todo eso, para que... Evidentemente, Liz, sí, usted sabe que eso no se ha descartado y que todo el ambiente aquí lo que reina es un escenario de reelección por todas partes, primaria, reelección, las acciones de Odebrecht es reelección. Entonces ese recurso es el más evidente de todo y recuerde que la hermana del presidente Danilo Medina dijo que eso es inconstitucional y que ahí nada más falta poner el nombre del presidente y que por lo tanto eso debe ser suprimido por el Tribunal Constitucional. Pero hay que recordar la opinión de un órgano consultivo de la OEA que emitió sobre el tema de la reelección, que es muy importante y quizás puede servir de referencia a los jueces, a los magistrados del Tribunal Constitucional. Así que hay que estar pendiente sobre ese tema. Acuérdate para ver qué va a ocurrir. No fue en Bolivia, pero precisamente... Y Nicaragua. Sí. Y Nicaragua también. Pero justamente también en momentos en que se supone que habrá de haber sustituciones o renovaciones en el Tribunal Constitucional. Y este es un país de institucionalidad débil. Y sabemos que el poder juega con esto. Esperemos que desde el poder no se presione a jueces del Tribunal Constitucional para que decidan en un sentido favorable a sus criterios, bajo la premisa de que se le permitirá continuar, que se les renovará su mandato, en fin, ese tipo de cosas se dan. Y ojalá que la práctica que se han venido dando en el Congreso de la República no se lleven al Tribunal. Pero además los chismes, ¿qué si le dieron ya una institución que quitaron a Inespre de allí, que si le van a remodelar, que si... Don Milton, un abrazo para usted. Usted sabe el cariño, el respeto que me merece, la relación familiar de tanto tiempo, esa amistad de años entre mi familia y la suya. Y yo espero que usted sepa actuar y manejarse al nivel que usted ostenta, como esa posición tan importante como presidente de ese Tribunal Constitucional. Ojalá y todas esos rumores que hay no sean más que esos rumores, porque yo no creo que don Milton Ray Guevara sea un hombre de apegarse a puestos, que además tiene garantizado 12 años, pero hay 12 años, pero hay otros que no, pero no solamente eso, sino también la cabeza de esa institución vale mucho. Sí. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta en ese sentido a Otoniel. Legal, o sea, esa constitución donde se puso ese transitorio, se modificó. Se supone que el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución. Claro. Me gustaría saber tu opinión y hasta dónde puede llegar eso y qué pasaría, por ejemplo, si el Tribunal Constitucional decide eliminar ese transitorio. ¿Cuál sería el error que cometería o la violación? Yo diría que estaríamos enfrente de un golpe de Estado constitucional al propio Poder Legislativo, que fue de donde emana la reforma constitucional. Porque, hay que decirlo, la Carta Magna, la Constitución de la República, es un pacto político. Y ese pacto político fue impulsado nada más y nada menos que por el jefe de Estado, por el presidente de la República del año 2015, que es el mismo que actualmente dirige el país, que tiene un nombre y apellido, se llama Danilo Medina Sánchez. Y usted, presidente, fue quien promovió el transitorio para dar garantías al país, no solo a su partido, al país, de que sería su última repostulación. Y luego, cuando se juramentaba como candidato del Partido de Liberación Dominicana, lo hizo jurando ante los delegados allí presentes, teniendo como testigo a Dios. De manera él dijo que juraba por Dios. Pero independientemente de la fe, lo importante es que las leyes terrenales son las que rigen al presidente. Y él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esa Constitución que usted juró cumplir, presidente,
y me dirijo a usted, porque aquí ningún legislador, ningún funcionario, ninguna persona que tenga un poder delegado actúa sin la anuencia suya. Eso es así. De manera que si el Tribunal Constitucional lo hace, estamos frente a un golpe de Estado constitucional y estaría creando, a mi juicio, una crisis política de dimensiones que todavía no podemos nosotros predecir. Porque el país y los sectores que envueltos en esto han permitido muchas cosas al poder instituido, pero yo pienso que tienen un límite y creo que el límite puede ser volver contra la Constitución. Yanesi, ¿y qué se cuenta, qué se dice, cuál es la lectura que le dan y por qué el temor de lo que vaya a pasar este lunes con el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es la lectura que se le da? Bueno, lo que pasa es que recuerden que es una audiencia, eso no se decidirá ese día, sino que los jueces se reservan, hacen las exposiciones, las diferentes partes, son 3 recursos, hay 2 recursos para que se elimine el transitorio, otros recursos en contra, o sea, en contra de esos mismos recursos. Y hay un interviniente voluntario. Exacto, sí. Que son intervinientes voluntarios, sí. Entonces esa es la dinámica. Lo que sí, la opinión pública está muy al pendiente de lo que va a suceder aquí y sobre todo los acontecimientos políticos que están precediendo esta audiencia del Tribunal Constitucional. Yo espero que la ciudadanía tenga conciencia de qué es a lo que se está jugando. Hay demasiadas cosas sensibles ahora y al parecer hay pocos límites desde el poder cuando se trata de lograr objetivos. Señores, la ciudadanía tiene que estar pendiente. Hay cosas que quizás uno tiene que reservársela todavía, pero podría generarse una situación de crisis con consecuencias impredecibles si se sigue por el camino que ha tomado este conflicto, esta lucha por el poder, la insistencia de un sector de mantenerse en el poder a sangre y fuego. Bueno, muchísimas gracias, Yanesi. Todo esto tiene que ver con reelección, pero luego de la pausa hablaremos del caso de Brecht, que Yanesi Espinal también dice, pero también eso tiene que ver con reelección. Sí, también tiene que ver con reelección. Ya verán por qué. Luego de la pausa, algunas pinceladas y algunas preguntitas que le tengo a Otoniel Bonilla, que es abogado y que conoce muy bien el tema y además ha estado estudiando el caso porque todo buen abogado se ha interesado por lo que está pasando con el caso Odebrecht y la forma tan desfachatada, una desfachatez tremenda con que ha actuado la Procuraduría General de la República. Luego de la pausa hablaremos del tema. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Carlito La Vega. Cada semana a través de Supercanal, la primera señal televisiva que tenemos los dominicanos. Este es el programa del pueblo y de Dios, donde usted puede llamar en vivo y decir lo que siente. No permitimos que los políticos abusen del pueblo. Síndicos, senadores, diputados o presidentes, al final del día, se venden como pollo. El show de Carlos de la Vega, por aquí, por Supercanal, la señal que nos une. No solo cuenta la información, también cuentan las noticias con otro son. Quema una goma, no le hacen caso. Se mete a una huelga de hambre, tampoco le hacen caso. Yo no entiendo realmente, pero algo hay que hacer. Entrevistas, comentarios, reportajes y lo mejor de la actualidad llevados a ustedes con un estilo único. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, manténganse ahí frente a sus televisores. Juan Cruz Triforio nos trae eso y mucho más en Con Punto y Coma, por aquí, por Supercanal, la señal que nos une. La información
información más completa de los hechos ocurridos en nuestro país y el mundo están en... Bienvenidos a su programa de Interocrédito. Atención, mucha atención, el asunto del caracol africano, que sobre todo ha sido detectado en la región este del país. En la elección nacional todo el mundo tiene derecho de escoger el candidato que quiera. Podría ser el favorecido si hay una primaria abierta. De Entero Crédito, por Supercanal, la señal que nos une. Si quieres lograr el sueño americano, entonces tu cita es con el programa más completo en bienes raíces. Bueno, continuamos con su programación favorita, Domingo Explosivo. Domingo Explosivo, porque rentar si puedes comprar. Cuando rentas, estás botando tu dinero. Su conductor, Benjamín Cuevas, te enseña a reparar tu crédito. Te da una lista de oportunidades para que compres tu casa a la vez que te pone la música que a ti te gusta. Domingo Explosivos por Supercanal, la señal que nos une. La República Dominicana tiene maravillas tropicales, playas, monumentos históricos, una exquisita gastronomía y el carisma que nos caracteriza. Pero también tiene al grupo Supercanal. Date el lujo de darle a tu marca o negocio la publicidad que necesita en República Dominicana, Puerto Rico y los Estados Unidos. Únete a nuestra gran familia, el grupo Supercanal. Para denuncias, información, solicitudes de espacio publicitario o pautas comerciales, contáctanos al 646-319-0906 o escríbenos al correo carlosdelavegatv@gmail.com. Supercanal, la señal que nos une. Supercanal, la señal que nos une. Bueno, pues aquí estamos de retorno. Hoy anda por ahí detrás de cámara Aurora, que es la niña, la bebé de Yanesi Espinal, una niña preciosísima. Mira, Otoniel, el tema que va a calentarse la semana próxima, y no se ha calentado más porque lo agarró un fin de semana. De hecho, nosotros estamos grabando este viernes 9 de la noche. No vamos a poder grabar mañana y entonces lo estamos haciendo. Pero este sábado se supone que ya era el plazo final para que se presentara las pruebas en contra de los imputados por el Ministerio Público del caso Odebrecht, que en total eran unos 11 imputados. Eran 14. Eran 14. Bueno, de los 14 quedaron 7. Y como ustedes ven aquí, esto parece una novela, pero una novela con actores de muy bajo nivel. De bajo presupuesto. De bajo presupuesto, donde el Procurador General de la República le dieron un documento para él leerlo, le pusieron un teleprompter, o más bien 2 teleprompters, y entonces él podía leer como si fuera un candidato, parecía. Sí. Él parecía un candidato a la presidencia de la República. Parece el presidente de México. Y entonces, pero si ustedes notan bien el rostro de ese candidato, de ese señor que estaba leyendo allí, era un rostro muy asustado. El señor estaba bastante asustado, pero leyó el documento. Una pieza donde además, Otoniel, yo no soy abogada, pero creo que él cometió varios yerros allí, porque lo que tenía que presentar frente al estrado, frente a los jueces, lo dijo así desbocadamente frente a todo el mundo, donde se está hablando de la imagen y el prestigio de cada individuo que debe de tener y tiene el derecho de que se conserve, ¿verdad? Se preserve esa cosa que se llama mantener su inocencia mientras
se demuestre lo contrario. Esos imputados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero el procurador, en ese acto que presentó allí, los inculpó a todos, hizo un llamado al pueblo dominicano para que lo apoyen a él, o sea, un candidato, y vengan y apóyenme en esta decisión, sea esta justa o no, consona con la justicia o no, pero él cometió allí una serie de pifias que hablan muy mal del rol que debe de jugar un ministerio público, por un lado, Otoniel, y por otro lado, de todo lo que tiene que ver con el apego al debido proceso. Dios mío, ¿qué está pasando en nuestra República Dominicana? Se están violentando una serie de derechos terribles, pero además, lo que dice la gente, Otoniel, en los pasillos, es de que este caso se llevó al más bajo nivel, politizándolo, donde además se está castigando a una serie de gente, se le está absolviendo a otras, pero le dicen, pero si te portas mal, te vuelvo a sacar el caso, porque eso es momentáneo. Dijeron que eso estaba ahí, pero no archivado completamente, sino momentáneamente, provisionalmente. Entonces, se está jugando mucho a que el poder, con el poder yo puedo hacer cualquier cosa, incluso romper con el orden institucional y nada me va a pasar. Yo creo ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso? Y explícame un poco esta parte de lo que está pasando. Primero, en la forma. En su aparición de hace un año anterior, más de un año, previo a presentar las medidas cautelares, la solicitud de medidas de coerción contra los implicados, que inicialmente fue contra 14 y que ahora es contra 6 de esos originalmente incluyéndose el secretario general del pero PRM. Se integra un séptimo imputado que no estaba en los 14 anteriores. Pero en aquella vez, el Procurador General de la República dijo que esos que estaban presentando eran todos los que son y están. O sea, ahí estaban todos los que son y son todos los que están, decía. Ahora resultó que no, que aquellos 8 ciudadanos, 14, pero de esos 14, 8 ciudadanos, 8, la mayoría, más del 50%, no son. Ajá. Y ahora viene... Entonces se dijo que contra esos ciudadanos, incluyendo a 3 miembros del comité político de su partido, porque hay que decirlo, porque el Procurador General de la República fue uno de los que ingresó al comité central del PLD en aquellas primarias que se efectuaron en el año 2013, y donde que fue escogido por que un uno día, de los un día es probable que se diga cómo él salió, cómo él resultó electo miembro del comité central, pero esa es otra historia. 3 integrantes del comité político de su partido fueron excluidos. Sí. ¿Bajo qué premisa, procurador? Entonces, al tiempo que se excluye, yo no estoy diciendo que lo debe incluir ni no incluir. No, incluirlo no, pero el único de todos, de los 14 imputados, que había admitido él directamente que había recibido dinero, Temístocles Montaz, el único que dijo, sí, es verdad, yo recibí dinero para la campaña. Entonces, ¿cómo es posible que Temístocles Montaz, que indicó a través de un manifiesto que me consta que fue modificado porque era más grave aún? El manifiesto que Temístocles Montaz le dio a conocer al país cuando estaba recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva era más amplio y tenía otras dimensiones. En ese comunicado, Temístocles Montaz aceptó, admitió que había recibido fondos que él dijo eran para campaña. Pero que yo conozca, Temístocles Montaz nunca ha sido secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, ni ha dirigido la finanza de ninguna campaña. Por esa parte. En cuanto a los otros 2 integrantes del comité político del PLD, que fueron excluidos del expediente, el senador de Santiago, Julio César Valentín, y el ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, Radamés Segura, no admitieron nunca haber recibido fondos de Odebrecht. No me consta que lo hayan recibido, tampoco me consta de Temístocles Montaz, porque yo no vengo aquí a debater los hechos concretos de ese caso, porque no es no es la labor que me corresponde en este espacio, ni quiero tampoco adentrarme en eso. Pero desde el punto de vista procesal, ¿cómo es que se le va a decir a este país que los 3 integrantes del comité político del partido oficial, que a su vez, porque hay que decirlo, porque este es un país que educa,
que orienta al país, este programa. A su vez, esos 3 integrantes del comité político votan en consonancia como lo hace el presidente de la República en ese organismo. Esa es la realidad. Los 3 integrantes del comité político votaron para reformar la Constitución en el año 2015. O uno de ellos no lo hizo, pero luego varió su postura. El senador Julio César Valentín no lo hizo en el comité político, pero luego varió su postura. Entonces, el país no es tonto. El país los está observando. Yo no estoy... No sé, lo que estoy diciendo es que políticamente eso es incorrecto. O sea, usted no puede desde el poder favorecer a sus allegados, a sus relacionados, porque sean correligionarios suyos. Nuevo, porque otra de las cosas que he escuchado de algunos abogados con los que he hablado es que no se, o sea, dentro del expediente y lo que él presenta en este momento, luego de todo este tiempo y el plazo que pidió para él recabar pruebas, es ninguno, es nulo. O sea, él no le agregó, no enriqueció en lo absoluto el expediente que él había presentado. Entonces, ¿en qué va a parar un caso donde no se ha agregado ningún elemento nuevo? Entonces, en el otro escenario está, en el otro lado, en la otra acera, está el ex senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Chu Vázquez, Jesús Vázquez, Chu. Dice el Procurador General de la República en su alocución que Chu Vázquez habría recibido de Ángel Rondón fondos que presuntamente utilizó, tal vez para su campaña, yo no lo sé, porque él fue candidato a senador en varias ocasiones. Chu lo escuché el viernes pasado, ayer, decir que él no conocía de esos fondos, o sea, no ha admitido haber recibido fondos. Pero tú dices el ex senador, pero más que eso, el secretario general del PRM. Él es el secretario general del PRM, actualmente del principal partido de oposición. Pero al tiempo de que se excluye a un legislador de ese partido, que es el vocero de los diputados, el señor Alfredo Pacheco. Nosotros vamos a estar observando a Alfredo Pacheco cómo va a votar en la comisión especial de la Cámara de Diputados que está discutiendo la ley de partidos. Si él va a cambiar su postura. Porque si la cambia, el país podrá observar que ese cambio es a cambio de haberlo excluido del proceso. Digo yo. Podría ser. O sea, se le daría esa lectura. Podría ser. Aunque yo dudo que Alfredo Pacheco pueda votar en contra de lo que hasta ahora su partido mantiene como posición, donde además firmaron un documento conjuntamente con 21 partidos políticos donde ellos como bloque opositor entienden que las primarias deben ser asumidas por cada partido y deben ser primarias cerradas simultáneas. Esa es la posición de ese bloque de partidos de oposición. Ya veremos qué es lo que va a pasar, Otoniel, con eso. Ahora bien, es un caso que se ve muy flojo en cuanto a su consistencia, a lo que como elemento probatorio debería de llevar la Procuraduría General de la República. Y entonces, ¿qué harán los jueces? Porque él dijo algo que me llamó mucho la atención, Otoniel, yo no sé si a ti también, cuando él habló y acusaba de antemano, sin que esto haya ocurrido, de antelación, él hablaba de que los jueces serían los culpables si se descargaba a esas personas, que además quienes quedan, el único dentro de los que quedan en ese caso como figura fundamental es Ángel Rondón, porque después Víctor Díaz Rúa lo que era ministro de Obras Públicas, pero como lo fue Miguel Vargas Maldonado, como lo es actualmente Gonzalo Castillo, como lo fue también Freddy Pérez. Entonces, Víctor Díaz Rúa, el secretario de Finanzas del PLD, gente muy allegada a Leonel. Entonces, como que no hay Conrad Pitaluga, que es quien se dice que es un abogado normal, que cobra por su... O sea, quienes quedaron dentro de ese expediente, según la Procuraduría, son los que menos implicación, y según las declaraciones de Odebrecht, de los funcionarios de Odebrecht, menos implicación tienen o ninguna. Yo no sé, entonces, yo no quiero entrarme en ese aspecto de fondo propiamente. Ahora, lo que yo digo es que ha sido una decisión a todas luces política. La Procuraduría General de la República se está utilizando políticamente.
porque excluir 8 de 14 y que esos 8, una parte de ellos, entre los que está el señor César Sánchez, que es una mano derecha de Hipólito Mejía, y sabemos las cercanías que hay entre un litoral del gobierno e Hipólito Mejía. ¿Lo sacaron? Y sabemos la actitud de Hipólito Mejía respecto a la aprobación de primarias abiertas. Entonces, esas son las colindancias que hay que ver en esto, porque es una decisión política del Procurador General de la República, que la anuncia y la firma él, pero que sabemos que no la adoptó él, que se adoptó en otro litoral, porque esa decisión política no la podía tomar el Procurador General de la República. Entonces así no podemos llevar al país. Yo no sé si los encartados y los que están procesados son o no culpables, ese no es mi problema, porque esa no es mi función. Lo que estoy diciendo es que los que se excluyeron, entonces ahora el Procurador General de la República no puede decirle a los jueces que eventualmente no pueden tomar una decisión contraria a su criterio, pero usted sí podía tomar una decisión para favorecer a 8, entre ellos a 3 integrantes del comité político. Ahora bien, ya hemos finalizado, Otoniel, pero desde este fin de semana que termina pronto, la Procuraduría General de la República tiene frente a ella un grupo de personas, de ciudadanos, el grupo de los verdes, que están preguntando, ¿y el presidente para cuándo? ¿Y Punta Catalina para cuándo? ¿Punta Catalina para cuándo? Entonces pero yo estoy hablando de los carteles, ¿no? De los carteles. Lo que te quiero señalar con esto es, Otoniel, que definitivamente la gente toma lectura de las cosas. Incluso va y toca hasta la figura del presidente. Bueno, quizás por el vínculo tan directo que ha tenido el presidente Danilo Medina antes incluso de ser presidente con Brasil en sentido general, y porque su asesor principal de campaña es un brasileño que todos sabemos que es Joao Santana. De todos modos, está ahí el grupo de los verdes con muchos carteles, y parece ser que llegó de nuevo el grupo de los verdes para insistir en este caso de Odebrecht, que se ha convertido en todo un circo. Vamos a ver un circo político, pero terrible, de muy mal gusto. Y entonces, la justicia se ha ido por la chirola. La justicia se fue. Sí, bueno, la justicia, porque el Ministerio Público es parte de lo que es la justicia, sin embargo, del sistema judicial. No pertenece al Poder Judicial. No pertenece al Poder Judicial, claro está, es nombrado por el Presidente de la República, o sea, el Procurador es un agente, un empleado del Presidente de la República. Aún así, se supone que él debe de representar al Ministerio Público. Así terminamos, es lamentable, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Yo creo que la semana próxima, cuando ya se den una serie de acontecimientos que están previstos a que se van a dar para esta próxima semana, tendremos entonces un análisis quizás más profundo sobre el tema. Voy a buscar la acusación para examinarla. Muy bien, bueno, pues lo prometido es deuda, y entonces eso lo hablaremos la semana próxima. Probablemente la traiga. Feliz resto del fin de semana, compañero. Igual, y a los televidentes, gracias por seguirnos.